La mayoría entiende la traición como un acto emocional, rencor, envidia, resentimiento. Cree que la gente traiciona porque se siente herida, desplazada o maltratada. Esa explicación es cómoda y falsa en los niveles donde el poder realmente opera. En la realidad estructural, la traición no necesita emociones fuertes, no necesita rabia, no necesita venganza, solo necesita un cambio de posición. Cuando la estructura cambia, la lealtad se reajusta, no por maldad, sino por supervivencia. Maquiavelo entendió esto con una claridad brutal. Para él, la lealtad no era una virtud moral, sino una relación de utilidad. Dura mientras el vínculo sostiene estabilidad. Se rompe cuando el vínculo se vuelve costoso. Y ese quiebre ocurre sin drama, sin discursos y, muchas veces, sin culpa. Por eso la traición casi nunca se anuncia. Llega en silencio. Primero cambian los gestos, luego los tiempos, después las prioridades. Y solo al final, cuando el movimiento ya es irreversible, llega la explicación, si es que llega. El error más peligroso es personalizar la traición. Pensar me fallaron, me usaron, me hicieron daño. Ese enfoque emocional impide ver la verdad incómoda. No te traicionaron a ti, abandonaron una posición. Y si tú estabas ligado a esa posición, caíste con ella. La estructura social no premia la coherencia afectiva, premia la adaptación. Cuando el entorno cambia, la gente se mueve. No porque sea mala, sino porque quedarse quieto tiene un costo. Y cuando el costo sube, la lealtad se vuelve un lujo. Maquiavelo habría dicho que esperar lealtad incondicional es un error estratégico. No porque la gente sea vil, sino porque la estructura siempre pesa más que el vínculo. Cuando ambos entran en conflicto, la estructura gana. Este video no trata de justificar la traición, trata de desromantizarla, de sacarla del terreno moral y llevarla al terreno operativo, porque mientras la veas como algo personal, reaccionarás con rabia, y la rabia nubla el análisis. La traición estructural no busca destruirte, busca reubicarse, y en ese movimiento te deja atrás y ya no encajas en el nuevo mapa. La pregunta real no es ¿por qué me traicionaron? La pregunta real es ¿qué cambió en la estructura que hizo esa lealtad insostenible? Cuando entiendes eso, la traición deja de doler como herida personal y empieza a leerse como lo que realmente es un ajuste frío dentro de un sistema que nunca prometió justicia. Cuando la posición cambia, la lealtad se reconfigura. La traición no empieza con una decisión consciente, empieza con un desplazamiento, una pequeña variación en la jerarquía, en el acceso, en la utilidad percibida. La gente no se despierta un día queriendo traicionar, se despierta en una estructura donde permanecer ya no es ventajoso. El cambio de posición puede ser sutil. Alguien asciende, alguien pierde influencia, aparece un nuevo centro de poder, o simplemente cambia el contexto: dinero, reputación, alianzas. En ese momento, las relaciones se reordenan, no por odio, sino por lógica adaptativa. Maquiavelo entendió que la lealtad no sigue a las personas, sino a las posiciones. Mientras ocupas un lugar que protege, que abre puertas, que reduce riesgo, la lealtad parece firme. Cuando ese lugar se debilita o deja de ser central, la lealtad se vuelve frágil, no porque falte afecto, sino porque el costo de quedarse aumenta. Aquí ocurre la confusión más dolorosa: creer que el vínculo personal puede resistir un cambio estructural profundo. En la mayoría de los casos, no puede. El afecto no compensa una pérdida de seguridad, estatus o proyección. Cuando alguien debe elegir entre cercanía emocional y supervivencia posicional, la elección suele ser automática. El cambio de posición también altera la percepción. Quien antes te veía como referencia, empieza a verte como obstáculo. Quien dependía de ti, empieza a buscar alternativas. No porque quiera dañarte, sino porque ya no te necesita de la misma forma. Y la necesidad es el pegamento real de muchas lealtades. Maquiavelo habría advertido que el error no está en el movimiento ajeno, sino en no anticiparlo. Cuando tu posición cambia, positiva o negativamente, el entorno tarda poco en recalcular. El silencio previo a la traición suele ser el tiempo que toma ese cálculo.
Este proceso no es inmediato ni ruidoso. Primero se enfrían los gestos, luego se espacian las respuestas, después aparecen nuevas prioridades. La traición final es solo el último acto visible de un reajuste que llevaba tiempo en marcha. Entender el cambio de posición no elimina el golpe, pero lo vuelve legible. Te permite ver que no fuiste abandonado por quien eres, sino por el lugar que dejaste de ocupar. Y esa distinción es clave para no reaccionar con rabia inútil. La lealtad no muere cuando se rompe el afecto. Muere cuando la posición ya no sostiene el vínculo. Machiavello no pidió que confiaras menos. Pidió que leyeras mejor el tablero, porque en un tablero real, las piezas no traicionan. Se mueven cuando la posición cambia. La estructura social siempre pesa más que la intención. La mayoría de las personas no actúa según lo que siente, sino según lo que la estructura le permite. La traición se vuelve inevitable cuando el sistema redefine incentivos, riesgos y recompensas. En ese momento, la intención personal pierde peso frente a la lógica del entorno. La estructura social no es abstracta, es concreta y cotidiana: jerarquías, accesos, dependencias, expectativas. Define quién puede permitirse decir no, quién debe adaptarse y quién puede desaparecer sin consecuencias. Cuando esa estructura cambia, las conductas se alinean sin necesidad de órdenes. Machiavello entendió que el error más común es atribuir comportamientos a la moral individual, pensar que alguien traicionó porque es débil, malo o desleal. Esa lectura tranquiliza el ego, pero ciega el análisis. La mayoría no traiciona por carácter, traiciona porque la estructura la empuja. Cuando una organización cambia de centro, cuando un grupo redefine prioridades o cuando el riesgo se redistribuye, la lealtad se vuelve un lujo. No porque la gente quiera abandonar, sino porque quedarse implica un costo que no puede asumir. La estructura no castiga la traición, castiga la rigidez. Aquí aparece una verdad incómoda: las relaciones que dependen exclusivamente de afinidad emocional son frágiles en contextos de presión. Funcionan mientras la estructura es estable. Colapsan cuando el entorno exige adaptación rápida. Y el colapso suele ser silencioso. Machiavello habría observado que la estructura también absuelve. Permite que las personas se muevan, sin sentirse culpables. No es personal. No había opción. Las circunstancias cambiaron. Estas frases no son excusas, son descripciones funcionales. La estructura ofrece justificación automática. Por eso la traición estructural no suele generar remordimiento profundo. El individuo no siente que traicionó, siente que se ajustó. La moral se reinterpreta para encajar con la nueva posición. Y esa reinterpretación ocurre con sorprendente rapidez. El verdadero peligro no es la traición, sino ignorar la estructura que la hace probable. Quien confía solo en la intención ajena se expone. Quien lee la estructura puede anticipar movimientos sin dramatizar. Machiavello no aconsejó desconfiar de todos. Aconsejó no depender de vínculos que la estructura no sostiene. Porque cuando la presión aumenta, la estructura decide y la intención obedece. La lealtad personal es frágil. La lealtad estructural es temporal. Lo único relativamente estable es la lectura correcta del contexto. Y quien entiende cómo funciona la estructura no se sorprende cuando alguien se mueve. Maquiavelo y la verdadera naturaleza de la lealtad. Machiavello nunca creyó en la lealtad como virtud permanente. La entendía como una función del equilibrio. Para él, la lealtad no era una promesa moral, sino una consecuencia temporal de intereses alineados. Cuando ese alineamiento se rompe, la lealtad se evapora sin necesidad de traición consciente. En El Príncipe, Machiavello deja claro que los hombres son fieles mientras la fidelidad no les cueste demasiado, no por maldad, sino porque la supervivencia precede a cualquier ideal. La lealtad dura mientras protege. Cuando expone, se vuelve prescindible. Aquí surge una distinción clave. Machiavello no acusaba a las personas de ser desleales, acusaba a los líderes de construir su poder sobre supuestos frágiles. Confiar en la gratitud, en el afecto o en la memoria compartida es un error estratégico cuando la estructura cambia. La lealtad, en la lógica machiavélica, depende de 3 factores: beneficio, miedo y estabilidad. Cuando al menos 2 están presentes, la lealtad se mantiene. Cuando desaparecen, ningún discurso moral puede salvarla.
Por eso Maquiavelo advertía contra el poder basado solo en afecto, es el primero en colapsar bajo presión. El error moderno es leer a Maquiavelo como cínico. En realidad, era realista, estructural. No negaba la amistad ni el afecto, pero sabía que en contextos de poder, estos no sobreviven solos. Necesitan un marco que los sostenga. Sin marco, se convierten en recuerdos. Maquiavelo también entendió que exigir lealtad absoluta es una señal de debilidad. Quien necesita juramentos constantes ya intuye que su posición es inestable. El poder sólido no mendiga lealtad, la hace innecesaria, porque permanecer es más rentable que marcharse. Por eso, en su visión, la traición no es un pecado inesperado, sino un síntoma. Señala que algo en la estructura falló, que el equilibrio se rompió, que la posición dejó de proteger. Culpar al individuo es ignorar la falla sistémica. Maquiavelo habría sido claro: no preguntes quién te traicionó. Pregunta qué cambió para que esa traición fuera racional. La lealtad no muere por ingratitud, muere cuando deja de tener sentido. Y quien entiende esto deja de sorprenderse y empieza a diseñar estructuras donde moverse sea más costoso que quedarse. ¿Por qué incluso la gente buena es traicionada? Ser bueno no protege. A veces, expone. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar. La moral individual no ofrece blindaje cuando la estructura se mueve. De hecho, en ciertos contextos, la bondad acelera la traición. La gente buena tiende a construir vínculos basados en confianza emocional. Da antes de pedir, protege, sin calcular, perdona sin registrar. Ese comportamiento funciona en entornos estables, pero se vuelve frágil cuando el contexto cambia, porque la bondad, sin estructura, no crea costo de salida. Maquiavelo habría observado que el hombre bueno suele confundir coherencia moral con seguridad estratégica. Cree que su conducta generará lealtad automática, pero la lealtad no se genera por gratitud, se mantiene por dependencia funcional. Cuando esa dependencia desaparece, la bondad queda sin defensa. Aquí ocurre la traición más dolorosa. No viene del enemigo, sino del cercano, no del rival, sino del protegido. Porque el protegido aprendió a recibir sin medir consecuencias. Cuando aparece una alternativa mejor, se mueve, no por odio, sino porque nunca hubo costo real por hacerlo. La bondad también genera expectativas irreales. El bueno espera que los demás reaccionen como él reaccionaría. Espera reciprocidad moral. Pero la estructura no funciona por espejos éticos, funciona por incentivos. Y cuando los incentivos cambian, la expectativa se rompe. Maquiavelo no condenó la bondad, condenó la bondad sin marco. Ser bueno sin posición es peligroso, porque enseña al entorno que puede beneficiarse sin comprometerse. La traición no aparece como ruptura, aparece como continuación lógica. Otro error común del bueno es explicar la traición como un fallo personal propio. Fui demasiado ingenuo, confié mal. Esa lectura individualiza lo que es estructural. El problema no fue confiar, sino no diseñar un sistema donde la confianza tuviera precio. La gente buena suele ser traicionada porque reduce fricción, y sin fricción no hay respeto. Sin respeto no hay costo. Sin costo no hay lealtad estable. Maquiavelo habría sido directo: la bondad no debe desaparecer, pero debe estar respaldada por posición. Cuando eres bueno y necesario, la lealtad se sostiene. Cuando eres bueno y reemplazable, la traición es solo cuestión de tiempo. La lección no es volverte frío, es dejar de ser estructuralmente vulnerable, porque en un sistema real, la bondad sin estructura no inspira lealtad. Invita al abandono. La ilusión del vínculo personal, la mayoría no es traicionada por exceso de confianza, sino por exceso de romanticismo social. Creen que el tiempo compartido, los favores acumulados y las historias vividas crean una deuda permanente. Esa creencia es una ilusión peligrosa. El vínculo personal no es una estructura, es un recuerdo compartido, y los recuerdos no obligan a nadie cuando el entorno exige movimiento. Maquiavelo lo sabía: la memoria es débil frente a la necesidad. Cuando la estructura presiona, el pasado pierde peso. La ilusión de la relación especial hace que las señales de ruptura se ignoren. Se justifican silencios, se racionalizan cambios de actitud, se minimizan retrasos. Está ocupado,
Es una fase. Ya volverá. No es ingenuidad, es apego a una narrativa que ya no coincide con el tablero real. Maquiavelo habría advertido que el afecto sin función es frágil. El vínculo se sostiene cuando cumple un rol claro: proteger, abrir acceso, reducir riesgo. Cuando ese rol se diluye, el afecto queda flotando sin anclaje, y lo que flota se pierde con el primer cambio de corriente. Otro error común es confundir cercanía con compromiso. La cercanía es emocional, el compromiso es estructural. La primera se expresa con palabras, el segundo se demuestra con costos asumidos. Si no hay costos, no hay compromiso, por muy cercana que parezca la relación. La ilusión también opera al revés: creer que traicionar un vínculo personal es moralmente imposible. La gente se dice a sí misma que no podría hacerlo, hasta que la estructura cambia. Entonces la mente reescribe la historia para aliviar la disonancia. No fue traición, era inevitable. No había otra opción. Maquiavelo entendía que las narrativas morales se ajustan después del movimiento, no antes. Primero se cambia de posición, luego se justifica. El vínculo personal sirve como anestesia emocional, no como freno real. La lección es incómoda pero liberadora: no midas la solidez de una relación por la intensidad del pasado, sino por el costo presente de abandonarla. Si abandonar no cuesta nada, el vínculo es decorativo. Si quedarse protege más que irse, la lealtad aparece sin discursos. No se trata de desconfiar de todos, se trata de no confundir emoción con estructura. Maquiavelo no destruyó la idea de la amistad, destruyó la fantasía de que la amistad, por sí sola, resiste cuando el tablero se reordena. Las señales silenciosas, antes de que te den la espalda. La traición, rara vez es súbita, se anuncia en gestos pequeños que casi nadie quiere ver, no porque sean invisibles, sino porque reconocerlos obliga a aceptar que la estructura ya cambió. Primera señal: cambia el ritmo. Las respuestas llegan más tarde. Las decisiones se posponen. El entusiasmo desaparece sin explicación. No es falta de tiempo, es pérdida de prioridad. Cuando alguien empieza a proteger su tiempo de ti, está protegiendo su posición futura. Segunda señal: desaparece la iniciativa. Ya no propone, ya no empuja, ya no se expone contigo, cumple lo mínimo. La relación entra en modo mantenimiento. Esto indica que el vínculo dejó de ser inversión y pasó a ser costo controlado. Tercera señal: aumenta la ambigüedad. Las frases se vuelven vagas. Veremos. Más adelante. No estoy seguro. La ambigüedad es una forma de retirada segura. Permite moverse sin comprometerse. Maquiavelo habría reconocido esto como preparación para el cambio. Cuarta señal: aparecen nuevas alianzas. Nombres que antes no importaban empiezan a repetirse. Reuniones a las que ya no eres convocado. Información que llega tarde. El centro se desplaza. Y quien percibe ese desplazamiento a tiempo puede adaptarse. Quien no, queda fuera. Quinta señal: se reescribe el pasado. Lo que antes fue mérito, ahora se minimiza. Lo que fue apoyo se redefine como obligación. Esta reinterpretación no es rencor, es ajuste moral. La mente prepara el terreno para moverse sin culpa. Sexta señal: tu ausencia pesa menos. Antes, tu opinión era necesaria. Ahora, opcional. El sistema aprende a funcionar sin ti. Y cuando eso ocurre, la traición ya no es ruptura, es confirmación. Maquiavelo habría advertido que estas señales no exigen confrontación emocional, sino lectura estratégica. Quien se ofende pierde tiempo. Quien acusa se expone. Quien observa conserva margen de maniobra. El error común es intentar arreglar la relación con más cercanía, más explicaciones, más concesiones. Eso solo acelera el proceso. Reduce aún más el costo de irse. Confirma tu dependencia. La señal final es silenciosa pero clara: cuando alguien ya no arriesga nada contigo, ya no está contigo. Entender estas señales no evita la traición, pero evita la sorpresa, y en el juego real del poder, no ser sorprendido es una ventaja decisiva. Defensa estratégica: cuando la estructura se vuelve inestable, cuando detectas las señales, ya no es momento de exigir lealtad, es momento de proteger posición. Maquiavelo no habría intentado salvar vínculos morales, habría reducido exposición.
La defensa estratégica no busca castigar la traición futura, sino evitar que te deje sin margen. Primera regla: deja de centralizar información. Cuando la estructura empieza a moverse, compartir todo se vuelve un riesgo, no por paranoia, sino por prudencia. La información es palanca. Si la entregas sin control, facilitas que otros se reorganicen sin ti. Segunda regla: diversifica dependencias. No pongas tu estabilidad en una sola relación, alianza o canal. La traición duele más cuando no hay alternativas. Maquiavelo entendía que el poder no reside en un vínculo fuerte, sino en múltiples vínculos suficientes. Tercera regla: reduce visibilidad emocional. No expliques cómo te sientes. No pidas aclaraciones morales. No reclames coherencia. Cada exposición emocional ofrece al otro un mapa de tu vulnerabilidad. La defensa estratégica mantiene la superficie calma, mientras el ajuste ocurre internamente. Cuarta regla: recupera control del ritmo. Responde menos rápido. Decide con más pausa. No para castigar, sino para reequilibrar tiempos. Cuando el otro ya no marca tu urgencia, tu posición deja de ser reactiva. Quinta regla: construye utilidad independiente. La mejor defensa contra la traición no es la vigilancia, sino la irreemplazabilidad relativa, no absoluta, pero suficiente para que moverte tenga costo. Maquiavelo no buscó ser indispensable, buscó ser difícil de ignorar. Sexta regla: no confrontes antes de tiempo. La confrontación temprana acelera el desenlace y te deja sin opciones. Mientras la traición no sea explícita, el silencio estratégico conserva margen. Hablar demasiado pronto convierte una sospecha en una certeza. La defensa estratégica no es venganza. No busca justicia emocional, busca continuidad operativa. Permite atravesar el reordenamiento sin colapsar, sin dramatizar, sin exponerte más de lo necesario. Maquiavelo habría sido claro cuando la estructura tiembla. No se grita, se refuerza el suelo. La traición estructural no se evita, se atraviesa con menos daño. Y quien entiende cómo defenderse sin amargura, sale del otro lado con algo más valioso que la lealtad perdida, posición conservada. No amargura, comprensión. La traición solo destruye cuando se internaliza como ofensa personal, cuando se interpreta como ataque al ego, deja una herida abierta que condiciona cada decisión futura. Maquiavelo no habría permitido ese lujo. La amargura debilita porque fija la mente en el pasado y reduce capacidad de lectura del presente. Comprender no significa justificar, significa retirar emoción del análisis. La traición estructural no habla de tu valor ni de tu error moral, habla de un sistema que se reconfiguró. Y los sistemas no sienten culpa, operan. La amargura nace cuando esperas coherencia emocional en un entorno que responde a incentivos. Esa expectativa crea frustración crónica. Cada nuevo movimiento ajeno se interpreta como amenaza. Cada silencio se vive como ataque. El resultado no es protección, sino rigidez. Maquiavelo entendía que quien se amarga pierde elasticidad estratégica. Se vuelve predecible. Reacciona con dureza innecesaria. Rompe puentes que aún podían ser útiles. La amargura convierte la experiencia en identidad. Y cuando eso ocurre, la traición gana dos veces. La comprensión fría, en cambio, libera recursos mentales. Permite observar sin juzgar, ajustar sin dramatizar, seguir avanzando sin cargar resentimiento. No porque el daño no exista, sino porque no se convierte en motor. Comprender también implica aceptar una verdad incómoda. Tú también te mueves cuando la estructura cambia. Quizá no lo llames traición, pero es adaptación. Reconocer esto no te hace cínico, te vuelve lúcido, te permite salir del rol de víctima y volver al rol de estratega. Maquiavelo no escribió para consolar, escribió para despertar del autoengaño moral. El mundo no funciona por intenciones puras, funciona por equilibrios temporales, y esos equilibrios se rompen sin pedir permiso. La comprensión reemplaza la pregunta: ¿cómo pudieron hacerlo por otra más útil? ¿Qué aprendí sobre el sistema? Cuando haces ese cambio, la traición deja de definirte, se convierte en información, y la información, bien usada, aumenta poder. No ser amargo no es ser ingenuo, es negarse a entregar control emocional a un evento pasado. Maquiavelo habría cerrado así: quien entiende la traición estructural no se endurece, se afina,
y quien se afina entra al siguiente tablero con menos ilusiones, pero con mucha más claridad. La traición no se llora, se integra. La traición no es una anomalía moral, es una consecuencia lógica de cómo se organizan los sistemas humanos. Quien la vive como tragedia personal queda atrapado en el pasado. Quien la entiende como fenómeno estructural avanza con ventaja. Machiavello no buscaba consuelo, buscaba claridad operativa, porque, en el mundo real, la claridad vale más que la lealtad perdida. La traición no invalida lo que fuiste ni lo que construiste. Invalida una configuración específica del tablero, y los tableros se redibujan. Aferrarse a la versión anterior es elegir quedar fuera del juego siguiente. El error final es jurar que nunca volverá a pasar. Esa promesa es infantil. La traición volverá a aparecer cada vez que cambien incentivos, posiciones y riesgos. No porque el mundo sea cruel, sino porque el movimiento es inherente al poder. Machiavello habría insistido en una lección simple y brutal: no diseñes tu estabilidad sobre la moral ajena. Diseñala sobre estructuras que hagan costoso abandonarte. Cuando entiendes esto, la traición pierde su filo emocional, deja de ser una herida abierta y se convierte en un dato integrado. Ajustas alianzas, redistribuyes dependencias, recalibras tu posición, sin drama, sin discursos, sin necesidad de venganza. La verdadera fortaleza no es exigir fidelidad, es no necesitarla para seguir en pie. Quien necesita lealtad constante está expuesto. Quien diseña sistemas donde quedarse conviene, más que irse, no tiene que pedir nada. Este es el cierre que Machiavello no suavizaría. No confíes menos. Estructura mejor. No te vuelvas frío. Vuelve estratégico. No odies la traición. Aprende lo que revela sobre el sistema. Porque al final, la traición no define al traidor ni destruye al traicionado. Define a quien entendió el juego y a quien siguió creyendo en promesas en un tablero que nunca las firmó.